Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como siempre y como ya lo oramos, con el poder del Espíritu de nuestro Dios, el cual ha hecho morar en nosotros, con un propósito para instruirnos, para guiarnos, para tomarnos y para llevarnos por el camino que trazó con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y pues nada, vamos a continuar. Estamos entrando al capítulo 5 de Romanos, capítulo 5. Preciosos capítulos que hemos estado observando la palabra de Dios, cómo el Señor nos va guiando, nos va mostrando toda esta naturaleza adámica, toda esta naturaleza pecaminosa del hombre que no tiene por dónde entrar al reino de los cielos más que por un camino trazado con la sangre de Cristo. Y eso es lo que Pablo nos está mostrando a través de todos estos capítulos. Hoy no será la excepción, sigue el capítulo 5 reiterándonos de qué manera es que vamos a ser justificados delante de nuestro Dios solamente por fe, ¿verdad? Pero bueno, hoy tenemos un tema. Dios muestra su amor. Dios muestra su amor. Vamos a ver la porción del capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y vamos a ver un objetivo que tenemos ahí en nuestras hojitas, gloriarnos, es decir, alegrarnos y regocijarnos en el amor de aquel que murió para reconciliarnos y vive para salvarnos de la ira. Y ahí está, ¿no? O sea, nuevamente está marcado ahí en el objetivo y se va a manifestar ahí en la escritura, en la porción que vamos a leer, de que el Señor mostró su amor para con nosotros, lo dice así literal la escritura, en que siendo aún pecadores, es decir, por la transgresión que cometimos por nuestro pecado y que lo seguimos siendo, Él murió por nosotros para reconciliarnos. Pero Él está vivo, es decir, resucitó y vive para salvarnos de esa ira venidera, ¿verdad? Que un día el Señor la va a manifestar. O sea, hay un día para la ira y se va a manifestar. Pero bueno, sin más, tenemos un versículo a memorizar, es el 5:8, y cita así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la verdad de las cosas, esa es la realidad, y Pablo nos sigue mostrando esta parte que debemos de tener bien definida todos los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. No tenemos absolutamente nada de qué gloriarnos, absolutamente nada. Muy bien, sin más vamos a entrar de lleno. No son muchos versículos, pero vamos a irnos gozando con lo que nuestro Señor nos va mostrando. Muy bien, versículo 1, es decir, Romanos 5:1. Lo leo como es costumbre y dice así: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a contestar las preguntitas y ahorita vamos directo a la porción de la escritura. Dice, ¿cómo es que podemos tener paz para con Dios? Justificados por la fe. Así es. Justificados por la fe. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Ese es el medio. No hay otro. No hay otro medio. El mundo cree que, así como dice el dicho mundano, todos los caminos te llevan a Roma, el mundo cree que hay muchos caminos para llegar a Dios y no hay más que uno. Oye, es que, pero qué injusto, ¿por qué? Pues porque así le plació a Dios.
salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Y este Evangelio es que Cristo se despojó siendo quien era para venir a morir por nosotros y resucitar de entre los muertos y estar vivo y reinando para salvarnos de la ira, lo que ahorita se comentaba. Adelante, hija. Nomás como referencia, primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra situación. Si tú no puedes ver a Cristo como tu Salvador, clámale al Señor para que te dé fe y le puedas ver como tu Salvador. De otra manera va a ser imposible que entres al reino de los cielos. Nicodemo, no lo puedes ver, mucho menos entrar. Necesitas nacer de nuevo. Dice ahí, me llama la atención, ahí en el versículo dice, habla de esta paz con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No está hablando de la paz de Dios, que esa es otra, sino está hablando de la paz con Dios, es decir, 2 Corintios 5, 14 al 21, y lo voy a leer porque está hermoso y está precioso. 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 14 hasta que termina el 21. Dice así, leo desde el 14 y dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos aprieta, nos empuja, ¿verdad? Nos obliga, por así decirlo, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, esta porción, aunque parece un trabalenguas, pero está súper clara. Es decir, Cristo fue el que murió por nosotros y ahora los que verdaderamente hemos muerto ya a la carne, ahora vivimos solamente para Cristo. Y los que verdaderamente vivimos para Cristo, es decir, sino que viven para aquel que murió y resucitó por ellos, es decir, solamente por los que Cristo resucitó y murió por ellos. Lo hemos dicho muchas veces, la obra de Dios es suficiente para todos, pero es eficiente solamente para todo aquel que cree. Por eso es que dice, si Cristo verdaderamente murió y resucitó por ti, entonces es para ti esto. Sigo leyendo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo verdaderamente, hago un paréntesis, no está ahí, pero si verdaderamente estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, no proviene de ti, no proviene de los hombres. No es que, ay, mira, este Juan de Dios, qué borracho era y qué mujeriego y qué esto y qué el otro, y mira ahora qué bien se porta. ¿Cómo? No, esto no proviene de mí. Esto no proviene de mí, esto proviene de Dios. Proviene de Dios, no del hombre, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es decir, Dios nos está reconciliando con Él mismo a través de Cristo. Esto es súper claro, o sea, no hay manera de pensar otras cosas, ¿no? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, aparte que me reconcilia, no solo me dice Juan de Dios, te he apartado para mi obra, ¿verdad? Pero no solamente es para perdonar tus pecados y salvarte, sino para que ahora ya que estás aquí, lo que produce eso es que me ayudes a hacer la obra.
Porque así como alguien fue y te dijo y te habló de mí, ahora te toca a ti hablarle a alguien y decirle de mí y hablarle de mí. Y así es como estoy atrayendo a los míos por medio del Evangelio, es decir, por medio de Cristo, por medio de la obra de Cristo. Sigo leyendo. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, Él, consigo mismo, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. Bro, si eres cristiano y no le hablas a nadie de Cristo, no hay tal cosa, y lo hemos dicho muchas veces, no hay tal cosa como, no, es que yo soy cristiano de la secreta, ¿verdad? O sea, ¿cómo de la secreta? Sí, nadie sabe que soy cristiano, no puede ser posible eso. Eso no es posible, o sea, el hecho de ser salvo te mete en ti una información que lo quieres proclamar al mundo, quieres que tu papá, tu mamá, tus hermanos no se pierdan no se pierdan de la vida eterna desde ahora, de este tiempo, porque comienza desde que el Señor te llama. Sigo leyendo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, nos está diciendo Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es la reconciliación, reconciliados con Dios. Y este es el maravilloso anuncio, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es un mensaje para darle gracias a Dios por el resto de nuestras vidas y hasta la eternidad. Es un mensaje de júbilo. Lo que hagas y deshagas en este mundo, ahorita estamos en el 25, mañana estaremos en el 35. Me estaba diciendo mi hija en la mañana, en este año cumplo 10 años de que me gradué de la high school. Y digo, no puede ser, sí, 10 años, no manches, o sea, ¿cómo es posible? El tiempo se va volando, hermanos, y si no estamos dedicados a hacer la obra que Dios nos mandó a hacer, no que el pastor me manda, no es la que porque el servidor dijo y que no, es el ADN que puso Dios, si verdaderamente lo puso por medio del Espíritu Santo, y es lo que vamos a ver ahora. Pero esto lo leímos en 2 de Corintios 5 del 14 al 21. Regresamos a Romanos. Sí. Regresamos a Romanos y vemos el versículo número 2. Laurita, ¿me ayudas fuerte y claro con el versículo 2? Sí, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Así que los que verdaderamente han sido justificados por la fe, ya tenemos paz para con Dios. Eso dice el primer versículo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio. Y lo dice, por quien también tenemos esa entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Por qué es que estás firme? ¿Por qué es que no pierdes esta salvación y estás firme? Porque no la ganaste tú. Porque es de Él. Porque no es nuestra. ¿Sí? No pudimos hacer nada nosotros. ¿Y qué dice la Escritura ahí después de estar firmes? ¿Y nos gloriamos en nosotros mismos? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En quien nos gloriamos es en nuestro Señor, no en nosotros. Nosotros no tenemos ningún alcance para llegar a Dios. No podemos verlo. Jesús se lo dijo a Nicodemo, al principal de la sinagoga. Conocía la Escritura al revés y al derecho y le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos.
No vas a poder ver, no vas a poder entrar. Es imposible para el hombre. Dice la pregunta en nuestras hojitas, ¿a dónde hemos entrado pues por la fe? A esta gracia en la que estamos firmes. A esta gracia en la cual estamos firmes. Estamos firmes en esa gracia porque es por la fe, exactamente. ¿Y en qué nos gloriamos? En la esperanza de la gloria de Dios. En la esperanza de la gloria de Dios. Así es. No, esta gracia, yo quiero que entendamos esta parte de la gracia porque nos lo dice la palabra de Dios de muchas maneras, pero nos lo dice con el primer Adán y el segundo Adán, así lo dice la Escritura, pero está hablando de Adán, el de Adán y Eva y Cristo, ¿verdad? Que Adán fue en la carne y Adán cayó. Adán trató de obedecer a Dios en sus fuerzas y fue imposible, ¿verdad? Y Cristo vino, sí, estuvo aquí con nosotros en la carne, pero recuerden que no vino de hombre y mujer, vino de Espíritu Santo y una virgen. Entonces Él entró y esa es la gracia. Hay otra manera de reconocerlo, esta parte, en el sentido de que los alcances del hombre son unos, y la justicia del hombre es una y la justicia de Dios es otra, completamente otra. ¿Alguien recuerda a Abel, verdad? ¿Qué le pasó a Abel? Asesinado por Caín. Por Caín, fue asesinado. Caín era su hermano. Y dice la Escritura que la sangre de Abel clama a Dios desde la tierra. ¿Sí? Por justicia. ¿Pero qué clama la sangre de Abel? Justicia. Me hicieron daño sin yo haber hecho daño, entonces clamo justicia para que se haga justicia contra quien me hizo daño. Y la misma Escritura dice que la sangre de Cristo clama mejor que la de Abel. ¿Por qué crees? Porque Él es la justicia. Porque Cristo no dice, quiero que paguen con muerte a los que me mataron. No, esa es la gracia. Esa es la gracia. Tú cometiste un error, yo te perdono. Me mataste a mí, te perdono. Esa es la diferencia. Esa es la gracia y esa es la ley. Por eso es que la ley produce ira, porque el que me la hace me la paga. Pues o sea, es la justicia, es justo, ¿no? O sea, si me robaste, pues págame lo que me robaste. Si me dañaste, págame lo que me hiciste. O sea, pero la gracia es, hiciste daño, te perdono. Y, o sea, qué difícil, ¿no? Pero en eso se basa la obra de Dios, en el perdón. Y esa es la gracia. Esa es la gracia de Dios. Ese es el pacto, en este nuevo pacto que dice la carta a los Hebreos. Este nuevo pacto, porque el primero lo invalidaron, ¿verdad? Desobedeciendo. Lo declara Jeremías. Inclusive vamos a leer Jeremías 31. Sí. Jeremías 31, 32. ¿Solo ese? Al 34. Deja ver qué dice aquí. Desde el 31 dice, he aquí que vienen días. Del 31 al 34. Sí. Ok. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Dame tantito tiempo. Es que es importante. O sea, estamos en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto. Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
Síguele, hijita. Nuevo pacto. Con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Ese es el nuevo pacto. Ese, porque perdonaré su maldad. No les cobraré lo que me hicieron. No. El nuevo pacto es, voy a perdonar su maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Sabes lo que significa eso? Gracia. Es un nuevo pacto. Es gracia. Es lo que dice nuestro título. Dios muestra su amor. Dios nos está mostrando su amor. Y esa gracia que no merecimos. ¿Qué es lo que merecemos? La muerte. La muerte. El alma que pecare, esa morirá, dice la Escritura. Merecíamos la muerte. Pero este es el nuevo pacto. Esta es la gracia. De esto se trata. La forma en la que Dios nos amó. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? Han estado muy callados. No sé si el nuevo año los tiene medio, no sé, silenciados o algo. Pues mande porco por tanta comida, ¿no? Ya todos bien dormidos, quizá. Ok. Claro. ¿Qué más podemos preguntar? Muy bien. Gracias a Dios. ¿Alguien más tiene preguntas, dudas, comentarios? Súbele un poquito más aquí. Un poquito. Ok. Ya contestamos las dos preguntitas de ahí, del 2. Continuamos. Versículos 3 al 5. Amor, ¿me ayudas con ellos? Y no solo esto. Fuerte, más fuerte, amor. Sí, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Wow, qué increíble. Gracias, amor, amén. Dice la Escritura que no solo esto, ¿verdad? O sea, que digo, ya es demasiado esta parte, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y cualquiera dijera, bueno, ¿cómo es que me voy a regocijar? Es decir, ¿cómo voy a estar alegre y regocijado? Es decir, gloriándome en las tribulaciones, en lo que me pase negativo, y lo voy a entrecomillar. Porque dice el Señor que sabiendo, o sea, por eso es importante que conozcamos la Escritura, porque si no sabemos, nos vamos a confundir. No. Yo recuerdo hace años, estando así en una clase de la Escritura y algunos hermanos diciendo, hace años, ¿verdad? Teníamos otra célula. No, pero es que no debemos de pasar tribulación, pero es que si el Señor dice que si es necesario la pasaremos. No, pero es que no, o sea, pero es que aquí dice que sí, ¿cómo te lo explico? O sea, no por darte gusto voy a decir otra cosa. Entonces, y de la misma manera lo digo ahorita, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué me glorío en la tribulación? Bueno,
al que sabe, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Sí? Y la paciencia prueba, es decir, carácter te prueba verdaderamente cuán comprometido estás con tu Señor verdaderamente. Y la prueba, esperanza. Eso te fortalece y tú vas viendo la fe que el Señor está poniendo en tu vida y tú mismo te vas maravillando. El Señor te prueba no para saber cuánta fe tienes, o sea, Él ya sabe, Él es el que te la da. Es para que tú te des cuenta cuánta fe tienes y eso te dé esperanza. Y la esperanza, déjame decirte, dice la Escritura, que no avergüenza. Pero si dices que tú sabes de las tribulaciones y que te produce paciencia, prueba y esperanza, pero te avergüenzas del Evangelio, cuando tienes que mostrar a tu Señor, mejor prefieres no hablar para que no digan tal o cual cosa de ti o te digan aleluya o digan ya otra vez ahí viene a decir para eso hemos sido levantados. Recordemos lo que leímos ahorita en 2 de Corintios, somos embajadores, ¿sí? Como si Dios mismo pidiese por medio de nosotros, reconciliados por medio de Cristo. ¿Verdad? Y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido, escucha bien lo que dice la palabra, el amor de Dios, de tal manera Él nos amó así, fue derramado en nuestras vidas, no es que yo lo pude tomar, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y luego lo vuelve a recalcar, que no lo ganaste tú, ni lo tomaste tú, ni lo puedes ver tú, no, te fue dado por el Espíritu Santo que nos fue dado. Clarísimo. No hay forma de que el hombre pueda intervenir. Es una obra de Dios. Es una obra divina y es una obra celestial y solo por eso es que estamos firmes en Él, porque Él la comenzó, como luego dice, ¿no? El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo y la va a perfeccionar. Poco a poco la va a ir perfeccionando, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que somos. Dice la preguntita ahí, ¿cómo es que también nos gloriamos en las tribulaciones? ¿Cómo es que? Que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén, amén y amén. Que el Señor por medio de su Espíritu nos dé entendimiento, nos dé convicción, esta convicción de estar completamente seguros de la salvación. Sí, a veces dice la Escritura tu salvación, pero no es porque tú te la ganaste, es porque te la obsequiaron. Sí, pero, o sea, de que nuestra salvación está segura, no por mí, ni por lo que he hecho, ni estoy haciendo, ni vaya a hacer, sino por quien la prometió y por quien la está dando, que es que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que promete lo cumple y tiene el poder para hacerlo. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Wow. Versículos del 6 al 10. Hermano Gerson, ¿me ayudas con esos versículos, por favor? Perdón, ¿me repite? Del 6 al 10, ¿me ayudas con los versículos, por favor? Sí, claro. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Gracias, bro. Y firma, o sea, está Pablo recalcándonos esta parte, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿sí? En su tiempo, o sea, cuando se dio el tiempo que tenía que ser, en ese tiempo murió por los impíos. Bueno, esto nos trae una verdad, nos aclara una verdad. Cristo murió por los impíos, por los que no son impíos, no. El que tenga oídos para oír, que oiga. Si Cristo murió por ti, entonces eres impío, es decir, eras impío antes de venir a Cristo, y entonces deberás reconocer que eres impío para que se active la muerte de Cristo a tu vida y entonces te reconcilie con el Señor. Y dice Pablo, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, ¿verdad? Pero obviamente la Escritura dice que no hay justo ni a uno está diciendo de que alguno que no haga alguna maldad por conveniencia o por situación o por circunstancia, pero no está hablando de un justo que jamás ha pecado, o sea, no está hablando de eso. Que pudiera morir alguien, no sé, algún papá que dé la vida por un hijo, alguna mamá por un hijo o viceversa en alguna situación, pero no por un injusto. Tú no vas a morir por alguien, por un ratero, por un X, o que te haya hecho algo. Bueno, aquí volvemos a ver la gracia de Dios, aquí volvemos a ver esa perfecta gracia del Señor en la cual el Señor murió por los impíos. Es decir, murió por mí aún siendo pecador, cuando aún era yo un impío. ¿Sí? Y esto es lo que está tratando de decir. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Verdad? Y pues dice, mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos nos reconcilió con Dios, por la muerte de Cristo, obviamente, pues mucho más estando reconciliados ya, seremos salvos por su vida. No quiero que nos desviemos un poco con esto, porque aparenta decir, bueno, si ya eres salvo, ya compórtate como quieras, que cabo el Señor como que ya te va a salvar. No está diciendo eso. Recordemos que alguien que es verdaderamente salvo, que alguien que ha sido cubierto verdaderamente con esa gracia del Señor, no anda en pecado, o sea, no practica el pecado. Esta parte ya la hemos visto. No quiere decir que nunca jamás va a pecar. Esta parte ya la hemos explicado mucho, pero es necesario volverla a decir, ¿verdad? Pero porque habrá quien nada más vea este video y pues va a decir, bueno, pues no que esto, no que el otro, pero esa parte ya cuando vimos otra escritura nos deja muy claro que está hablando de practicar el pecado. Y no es lo mismo caer en alguna circunstancia eventual y que clames y pidas perdón y que verdaderamente te duela el pecado que cometiste, a que estés practicando el pecado. Y ya hemos dicho que practicar el pecado es como todo aquel que practica un deporte, alguna disciplina, algo que vas y practicas. Es decir, tú dices desde que te levantas, dices, hoy me toca practicar a la tarde fútbol, entonces te llevas en tu maletín los tachones, el short, la playera, el balón, todo lo que vas a ocupar lo preparas y lo consideras y haces el espacio y traes el pendiente y lo que vas a hacer, lo premeditas, es decir, premeditación, alevosía y ventaja, todo eso es practicar el pecado, es decir, cuando estás preparándote para accionar un pecado, ahí lo estás practicando. Y eso no puede ser para alguien que verdaderamente ha recibido la gracia. Ojo, entonces ¿cómo hay muchos que son y han sido pastores años y luego de repente los ven? Bueno, pues ¿cómo te lo explico? O sea, yo no soy Dios para manifestarte eso. Lo único que te puedo decir es que quizá
no lo había recibido, simple y sencillamente, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que Dios no se equivoca, ¿verdad? Dios no se equivoca, y entonces por eso nosotros podemos hacer juicio o no juicio de ciertas circunstancias o situaciones. Pero ¿quién entendió la mente de Dios? Él sabe verdaderamente, y lejos de ver nuestras acciones, Él ve las intenciones de nuestro corazón. Él verdaderamente ve las intenciones con las cuales hacemos las cosas, y a Él no lo podemos engañar, ¿verdad? Entonces, habrá gente que puede engañar a la gente, a las personas durante muchos años, pero a Dios no lo engaña, y va a llegar un momento en que va a resurgir lo que verdaderamente es, ¿verdad? Punto. Preguntas, dudas, comentarios. Dice ahí la preguntita, ¿cuáles son los adjetivos con los cuales se describe la condición de aquellos por quienes Cristo murió? En todo este relato del 6 al 10, y número 1 dice ahí que somos, porque éramos débiles. Ese es el primer adjetivo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿sí? A su tiempo murió por los impíos. Y el segundo, pues son los impíos. Es decir, éramos débiles, éramos impíos. Número 3, pecadores, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la número 4, enemigos. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados Así es. por la muerte de su Hijo. Entonces todo esto éramos débiles, impíos, pecadores y enemigos, ¿verdad? Y bueno, estos son los adjetivos que pone aquí el Señor. Antes de conocerle, esto era lo que éramos, ¿verdad? Y en nuestra carne, déjame decirte que tenemos todo el potencial para seguirlo siendo. Si ya no andamos practicando el pecado, es precisamente por el Espíritu Santo que Él ha hecho morar y por todo su gracia inmerecida derramada en nuestras vidas, el Espíritu, su amor para con nosotros, en que nos siguen caminando. Y bueno, ahí vamos y ahí seguimos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda o comentario. Muy bien. Falta una pregunta. Falta una más. Sí. Y si la muerte de Cristo nos justificó en su sangre, ¿de qué podemos estar seguros? ¿Que seremos salvos de su ira? De que por su vida seremos salvos de su ira, exactamente. O sea, recordemos nuevamente, ¿verdad? Que por por su muerte fuimos perdonados de nuestro pecado, es decir, para la reconciliación, lo dice el objetivo ahí en nuestra hojita, pero Él está vivo o vive para salvarnos, ¿verdad? Para salvarnos de esa ira, ¿verdad? Exactamente así. Por eso es que el Evangelio tiene que darse completo, ¿verdad? No solamente es que Cristo vino y vivió y murió en la cruz, no, sino que resucitó de entre los muertos y está vivo y reinando. Ese es el Evangelio completo, ¿verdad? Muy bien. Continuamos, versículo 11. Hermanita Caro, ¿me ayuda con el 11, por favor? Claro que sí, hermano. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Gracias, hermanita. Wow. Y dice, y no solo esto, ¿verdad? Sino que también nos gloriamos en Dios. Esa es nuestra gloria, hermanos. O sea, y yo no sé si lo recuerden, pero en Isaías 43, 7 o 8 por ahí, en adelante, nos dice claramente que fuimos creados, formados y nos hizo con un propósito. Y aquí está, para su gloria, para gloriarnos en Él, ¿verdad? Para gloriarnos en Él. Y dice que por
el Señor nuestro Jesucristo, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido otra vez. Recibiste, no tomaste, lo recibiste. Alguien te lo dio primero para que tú lo puedas recibir. Ahora la reconciliación. ¿Cuál es el motivo más grande de nuestro gloriarnos en Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo o el Señor nuestro Jesucristo, como le quieras poner. Es que ahí viene como el Señor nuestro Jesucristo. Pero esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque por Él hemos recibido ahora la reconciliación. Porque por Él, por su sacrificio, por su obra, por su manifestación, por su revelación, por esa obra hemos recibido, no la gané yo, la ganó Él y Él me la entregó a mí, yo la recibí por medio de Él y pues eso es lo que por Él es quien recibimos esta reconciliación. No sé si tengan preguntas, hermanos, dudas, comentarios.